Continuamos entonces diseñando el juego. En el texto, perdón, en el botón 1 vemos que pone texto para botón 1, el texto para botón 2 lo mismo. Fijaros que aquí lo que queremos es que ponga parar y continuar. Sería parar, sería para que, como van a estar moviéndose aquí las frutas en las tres imágenes, como si fueran atragaperras, parar sería cuando viéramos, si somos lo suficientemente rápido, viéramos que hay tres frutas iguales, pararíamos y nos daría un acierto. Y continuar sería, una vez paramos, poder darle y que vuelva a moverse el jackpot y poder volver a continuar a parar para poder conseguir más aciertos. Vamos a ir al botón 1. El botón 1 le vamos a llamar, aquí le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar, pues, como va a ser el texto del botón, será parar. Y al botón 2 le vamos a decir continuar. Este sería el nombre a la hora de programar para identificar cada uno de los botones. El botón de parar va a tener, vamos a darle las propiedades, vamos a ponerle por ejemplo un color de fondo turquesa para cambiar un poquillo el diseño. El tamaño de la letra vamos a probar y vamos a ponérselo en vez de 14, 20. Vamos a ir probando diferentes tamaños para ver cuál es el que más nos guste y cuál es el que nos queda mejor. En el texto, esto es lo importante, que no ponga texto para el botón 1, que una persona que vaya a coger la aplicación e instalarla en el móvil no le va a decir nada, y le vamos a poner el texto de parar. Podéis poner cualquier texto que os guste, parar, stop, lo que queráis. Y el color de texto, por variar un poquillo, vamos a probar, por ejemplo, con un rojo, o vamos a ponerle un verde. Veis que no se ve muy bien. Vamos a ponerle un blanco, por ejemplo, y un color de fondo en vez de turquesa le ponemos negro, así quedaría bien. Vamos a dejarlo así entonces y vamos a ir al botón de continuar. El botón de continuar lo vamos a dejar con tamaño de letra, le vamos a poner la misma que el de parar, le vamos a poner un tamaño de letra de 20 y en el texto le vamos a poner que ponga continuar. Esto ya os digo que podéis hacerlo como vosotros queráis, como más os guste. Vamos a poner el color de fondo, que por defecto es gris, se lo vamos a poner naranja. Naranja se confundiría con el fondo, por lo tanto se lo vamos a poner rojo. Y color de texto se lo vamos a poner, pues vamos a poner con turquesa, así por ejemplo, para que queden diferentes. Bien, entonces una vez ya hemos hecho los botones de parar y de continuar, vamos a seguir con el diseño. El siguiente diseño que tenemos que hacer, fijaros en el diseño ya terminado, va a ser una etiqueta que nos ponga intentos, una etiqueta que aquí no vemos, pero que va a estar debajo de esta, donde nos ponga el número de intentos que llevamos, las veces que jugamos, una etiqueta que ponga aciertos y debajo una etiqueta en la que nos diga cuántas veces acertamos. Para ello vamos a poner, lo primero, una etiqueta. Vamos a coger aquí etiqueta y la vamos a mandar para aquí. El texto, vamos a ponerle en el texto para etiqueta, perdón, el nombre de la etiqueta va a ser, le vamos a llamar etiqueta intentos. Recordad que aquí no podéis poner espacios. Y sus propiedades van a ser las siguientes.
vamos a ponerle, por ejemplo, un tamaño de letra de 22, va a ser un poco más grande que el anterior. El alto y el ancho lo vamos a dejar automático y el texto para etiqueta 1 va a ser aciertos. Vamos a poner aciertos. El color de fondo, pues se lo vamos a poner, vamos a probar un gris claro, y el color de texto, como son aciertos, pues por ejemplo verde. Vamos a ponerle verde. Con el gris claro no se ve muy bien. Vamos a probarle con un transparente, tampoco se ve muy bien. Vamos a ponerle un blanco, así. Fijaros cómo lo tenía yo, verde y negro. Le vamos a poner un tamaño de letra un poco más grande, por ejemplo 40. A ver cómo nos quedaría. Así está. Perfecto. Vamos a ponerle ahora entonces una etiqueta debajo. Aquí. Y le vamos a dar, o sea, aquí podríamos, por ejemplo, el color de texto, quitárselo completamente para que no salga nada, o incluso empezar con un 0. Vamos a ponerle un 0, por ejemplo, para que vierais el número de aciertos que tenemos. Vamos a dejarlo, vamos a borrar todo y vamos a decirle que simplemente nos lo empieza a poner en cuanto empecemos a jugar. Que aparezca ahí en cuanto empecemos a jugar. Por otra parte, le podemos poner un tamaño de letra, si el otro era de 22, le vamos a poner 18, por ejemplo. Y vamos a ponerle color de texto, vamos a ponerle aquí un 0 para ver cómo iría quedando. El color de texto se lo podemos poner también verde. Y el fondo pues blanco como el anterior. Creo que es muy pequeño para verlo, entonces vamos a ponerle 22 de tamaño de letra aquí. Y así veríamos el número de aciertos. Ya vamos a borrar el 0 porque esto solo era para poder ver cómo nos quedaría. Bien, ahora nos quedan otras dos etiquetas, que sería la de intentos. Vamos a poner una etiqueta, la vamos a poner encima de esta. Esta le vamos a llamar, perdón, a la anterior etiqueta le vamos a llamar número de intentos. Número de intentos. Etiqueta intentos. Bien. Y aquí le vamos a poner, en vez de aciertos, intentos en el texto. Aquí. Perfecto. Ahora entonces a esta etiqueta nueva que acabamos de crear le vamos a llamar, cambiar nombre, y le vamos a llamar etiqueta aciertos. Fijaros que a lo mejor queremos, como en el original, que aciertos vaya debajo de intentos. Entonces lo que haríamos sería mover esta etiqueta para abajo del todo.
Aquí sí que le vamos a poner en el texto aciertos. En la etiqueta intentos le habíamos puesto un tamaño de letra de 40. Pues aquí le vamos a poner tamaño de letra también de 40. La otra blanco y verde. Pues este le vamos a poner un color de fondo blanco. Y por ejemplo, pues un color de texto rojo. Así lo vemos como queda muy llamativo. El tamaño, el alto y el ancho van a ser igual, automáticos. Y por último nos queda poner una etiqueta debajo en el cual van a ir, va a ser igual que esta que tenemos aquí, que es el número de intentos. Le vamos a llamar número de aciertos. Aceptamos. Y le vamos a poner igual que esta. Tamaño de letra 22. Por lo tanto le vamos a poner 22 de tamaño de letra. El texto para etiqueta le vamos a poner un 0 para probar cómo nos quedaría mientras lo vamos haciendo. El color de fondo, turquesa por ejemplo, vamos a ponerle blanco para que quede igual que el etiqueta donde pone aciertos. Y el color de texto se lo podemos poner rojo igual. Bien, vemos cómo quedaría y le borramos el texto. Perfecto. Ahora lo que nos quedaría para el diseño sería un botón en el cual podamos comenzar el juego. Esto significaría que intentos y aciertos se pusieran a 0 para volver a empezar otro juego diferente. Entonces vamos a crear un botón nuevo debajo del todo, y a este botón le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar comenzar. Es el botón comenzar y el texto podemos ponerle comenzar o start, o le vamos a poner empezar a jugar. Aquí lo tenemos. Yo en este caso le podemos poner el alto y el ancho automáticos o como queramos. Vamos a probar con el ancho, ajustar al contenedor. Lo ocuparía todo. No me gusta demasiado. Le vamos a poner una cantidad de píxeles, por ejemplo 100 píxeles. Vemos que nos queda la letra fuera. Le vamos a poner, por ejemplo, 200 píxeles de ancho. Así quedaría un poco mejor, ¿verdad? El tamaño de letra se lo vamos a poner vamos a probar con 25. Veis que es demasiado estrecho para un tamaño de letra 25. Por lo tanto, le vamos a poner 250 píxeles de ancho. Así nos quedaría un poco mejor. El color por defecto de fondo le vamos a poner, si le ponemos ninguno, fijaros que se confundiría con el fondo. Por lo tanto, al usuario de esta aplicación le iba a costar un poco ver que es un botón que puede manejar. Por lo tanto, le vamos a dar un color, pues por ejemplo azul. Vamos a poner el azul y vamos a poner el color del texto blanco. Esto ya sabéis que podéis empezar a jugar. Si queréis
poner más colorido para que sea más visible, si queréis que sea más austero, es todo cuestión de estética y en eso podéis vosotros manejaros como queráis. Vamos a poner otro tipo de letra, vamos a probar esta, tenemos tres, tenemos sans serif, tenemos la serif y tenemos monospacio. Pues vamos a dejarle esta para el botón de empezar a jugar, para distinguir un poco el tipo de letras de lo que son intentos y aciertos del botón de empezar a jugar. Bien, lo que es el diseño principal de la partida quedaría hecho. Una disposición inicial con las imágenes que van a ser las frutas que se van a ir moviendo. Esto sería pues un adorno, digamos, una imagen. Podemos probar a mover esto hacia arriba. A lo mejor nos gusta más así. Veis que seleccionando, cogiendo, se podemos mover los elementos a nuestra, como nosotros queramos, como nos guste. Y entonces así tendríamos el diseño de la aplicación en lo que estéticamente se refiere. Ahora nos faltan dos cosas importantes. Estas opciones serían, tenemos que poner un reloj. El reloj, que lo tenemos en sensores, aquí, tenemos que poner un reloj. El reloj es el que va a permitir que se vaya moviendo aquí las diferentes imágenes. Estas tres imágenes que vayan moviéndose. Fresa, limón, pera, fresa, limón, pera. Aquí le damos la velocidad a la que queremos que se mueva. Cuanta más velocidad, el juego será más difícil, porque lo veremos, será más difícil de parar cuando estén las tres fresas, las tres limones o las tres peras en cada una de las imágenes. Por lo tanto, a 1000, el intervalo de temporizador sería muy lento. Vamos a probarlo con 200. Esto también, como os decía, el juego también lo podéis poder ir probando a medida que vosotros vayáis haciéndolo. Recordad que con la aplicación que os dije el otro día, que la voy a volver a poner aquí para que la veáis, podríais ir probando el juego a medida que lo vayáis haciendo. Para que lo instaléis en el smartphone, siempre os digo la aplicación que tendríais que buscar. Tendríais que ir al Play Store del smartphone y buscar la aplicación Meet AI2 Companion. Esta sería la aplicación que tendríamos que descargar. Al ejecutarla nos saldría esta pantalla con posibilidad de escanear un código QR o de poner un dígito de un código de 6 dígitos. Una vez estemos nosotros haciendo la aplicación, no hace falta que la terminemos, sino que dándole a conectar a iCompanion nos saldría el código QR y nosotros con el smartphone podríamos conectar, ya como os dije, escaneando el código QR o poniendo este código de aquí, y podríais ir probando ahora la aplicación a ver si os gusta cómo queda el diseño en el smartphone. En el próximo vídeo, por lo tanto, acabaremos un detalle que nos queda del diseño y empezaremos con la programación.